Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos en este gran canal TVX y mañana en Facebook y YouTube. La campaña de desinformación durante todo el evento electoral previo a las elecciones se agudizó constantemente y por eso se volvía necesario estar permanentemente aclarando conceptos. Nuestra Constitución es nuestra carta fundamental y está por encima de cualquier legislación secundaria. Todo salvadoreño y no solo los profesionales del derecho tienen el deber de conocerla, porque como dice FESPAD, la Constitución es la base para la democracia y la democracia es la base para la paz. Últimamente, y agregado a tanta desinformación de toda la campaña, hay señalamientos constitucionales que confunden al ciudadano común y lo hacen tomar posiciones equivocadas. Este programa tratará sobre algunos preceptos constitucionales que han estado sujetos a la confusión y a los malos entendidos. Y ahí los amantes de la democracia no han dicho absolutamente nada. En toda campaña electoral, sobre todo la derecha, se ha acostumbrado a potencializar paradigmas para meterle miedo a las personas, aunque luego resultan falsos, por lo cual los nuevos paradigmas son cada día menos creíbles, aunque como son realmente nuevos, son creídos al menos al principio por personas sencillas o tímidas o incluso por personas de buen corazón ajenas a la perversidad de la política. La izquierda, aunque quisiera, no puede crear paradigmas, generalmente no lo desea, pero aunque lo deseara no podría porque carece del aparataje del poder que dispone la derecha, sobre todo de los grandes medios tradicionales, poderosos, que constituyen el cuarto poder, aunque a veces quieren ser el primero, que son los servidores más fervientes del status quo, que las cosas no cambien y que sigan como están. Las páginas múltiples que apoyan los paradigmas de la derecha se volcarían luego en contra de cualquier paradigma de la izquierda. Bueno, mejor es esa limitación, porque crear paradigmas que de antemano se saben que son falsos es perverso. Yo comprendo, eso sí, que ciertos sectores que se siguen asustando a otros terminan y creen en la verdad de esos paradigmas porque ellos mismos han terminado asustándose. Le tienen temor al comunismo, que hasta sueñan con él. No se dan cuenta que el comunismo se acabó. Tiemblan cuando Rusia participa, que Rusia está en Ucrania. Ya tienen miedo sin percatarse de que Rusia ya es derecha. Tiemblan con Cuba cuando ésta ya no participa en procesos revolucionarios en el mundo. Temblaron ante Duarte acusándolo de comunista. Decían que era sandía, verde por fuera y rojo por dentro, cuando no era más que un demócrata cristiano, que en ese momento la democracia cristiana gobernaba entre otros a Chile, Alemania y Venezuela. Hasta a mí, que soy un empresario, si bien progresista, me han acusado de comunista más de alguna vez. Para ello, todo el mundo que manifiesta una conciencia social es comunista. Sin querer, los mismos anticomunistas ensalzan al comunismo. Y lo peor es que la mayoría no vive en el nuevo siglo. Se han quedado anacrónicamente viviendo en el siglo XX, desde antes de los 80. No dudamos que su mayor miedo es que se pretenda cambiar, por ejemplo, la forma de gobierno, o la eliminación de partidos, o el establecimiento de un partido único, o la eliminación de elecciones, o la eliminación de la propiedad privada, o la continuidad en el cargo del mandatario. Eso es imposible en El Salvador. Existe una constitución política que no lo permite. Y aunque eventualmente sí se pueden cambiar otros artículos constitucionales, no los pétreos. Se podría hacer un cambio que es importante, como quitar el límite de 10 años, que fue puesto convenientemente por los políticos, todos los políticos, en el sentido de que funcionario que robe solo tiene que saber protegerse 10 años y después de terminar su mandato, esos 10 años después de que termine el mandato, para que el enriquecimiento ilícito que logró a expensas del erario nacional, los dineros del pueblo prescriban y logre quedar impune. Paquita está esperando menos de 3 meses, si no es imputado, para que eso prescriba. No debe haber plazo para ello. Si se les prueba, que paguen y purguen su condena empezando en devolver lo robado, no importa que hayan pasado más de 10 años. Pero no creo saludable proponerlo ahora,
ni cambio alguno aún permitido debido a la efervescencia política actual, lucha entre poderes, desconfianza mutua y cercanía a las elecciones. También quiero ser enfático en aclarar que cualquier cambio constitucional menor debe hacerse de acuerdo a los lineamientos dictados por la actual Constitución política y los que la Constitución política prohíbe. No debe hacerse nunca, ni intentarlo siquiera. Si hay artículos que no pueden reformarse, ¿a qué tanto temor entonces? Los artículos de la Constitución política que alguien trate de cambiar, siendo ilegal hacerlo, y nosotros lo permitamos, no sería tanto la perversidad del otro, sino de la torpeza y estupidez de los que lo permitimos. Por eso es que tenemos que estar firmes en eso y no permitirlo nunca con nadie. Además, ahí está la Fuerza Armada, que la derecha civil menospreció e intentó disolver en 1992, que puede actuar, no para un golpe de Estado, que es ilegal, sino para hacer cumplir la Constitución política, como bien dice el inciso segundo del artículo 212. Los órganos fundamentales del gobierno, mencionados en el artículo 86, esto es, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia para hacer cumplir la Constitución política de El Salvador. Dicho en otras palabras, la Fuerza Armada está para cumplir y hacer cumplir la Constitución política, no para incumplirla, ni para colaborar en que otros la incumplan. Además, la izquierda está participando en un sistema electoral democrático, con todas las instituciones vigentes y el sistema y su engranaje vital establecido, no por el producto de un enfrentamiento armado. Además, la reforma de la Constitución ya se define en ella. Los artículos pétreos se excluyen y el concepto de asamblea constituyente, capaz hasta de anular la actual Constitución y elaborar una nueva, desapareció. No se puede, ni se necesita una asamblea constituyente para reformar la Constitución política. Dos asambleas legislativas normales pueden hacerlo. Claro, en aquellos artículos que no son los prohibidos de cambio alguno. La primera con mayoría simple, igual o mayor a 43. Y la segunda con mayoría calificada, igual o mayor de 56 miembros. Pero sin tocar los artículos pétreos, como dice el artículo 248 de la Constitución política. Empieza así: la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa, con el voto de 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. No podrán reformarse en ningún caso, óigase bien, los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema del gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Otros artículos concernientes de la Constitución política. Artículo 87. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos no podrán ser ejercidas en algún caso por una misma persona o por una sola institución, evitándose con ello la figura del dictador. Artículo 88. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Artículo 131, numeral 16. Corresponde a la Asamblea Legislativa desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso,
Si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, se designará por la Asamblea un presidente provisional. Artículo 154 de la Constitución Política. El periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni siquiera un día más. Artículo 248, inciso 4. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Que si alguien intenta cambiarlos, yo dudo que alguien lo intente. Además, nosotros no somos de palo, tenemos que actuar en ese momento y hay instituciones que nos pueden y que pueden defender el orden constitucional. Pero de todas maneras, si alguien lo intentara, sería un resultado fallido. Que ahí está Venezuela y Nicaragua. Somos El Salvador, no sigan con la necedad. También Italia en tiempo del fascismo, o Franco en tiempo de España, y también Pinochet en Chile y Martínez aquí en El Salvador, todos gobiernos de derecha lo hicieron. Pero esos son otros países y aquí es otro tiempo. Quiero aclarar que nunca en la historia del país, de nuestro querido país El Salvador, hemos tenido una dictadura de izquierda. Ni la vamos a tener nunca porque no lo vamos a permitir, ni tampoco de derecha. Pero sí han habido en el pasado dictaduras de derecha a través de golpes de Estado militares financiados por la derecha civil o aliados con ella. Empezando en diciembre de 1931 con Maximiliano Hernández Martínez, que duró casi 13 años. 3 periodos completos de 4 años y el primer año del 4.º periodo que comenzaba. Pero por parte de eso fue la guerra y la firma de los acuerdos de paz. Hoy estamos en una democracia, producto de dichos acuerdos, que todos debemos defender, no solo utilizarnos de ella para obtención de beneficios políticos electorales y llenarse la boca de andar diciendo cosas. Hay que actuar con ella y para ella. Además, disponemos de una sala de lo constitucional que se mete en todo y que ésta determina como inconstitucionales hasta pequeñas cosas, incluso de mínima o mediana importancia. Un cambio de gobierno sería una aberrante inconstitucionalidad que cualquiera puede ver, que no se requiere ser abogado para entenderlo y que la sala de lo constitucional, por supuesto, se encargaría de declararlo inconstitucional. Artículo 85 de la Constitución Política. El gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas de organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa. Una cosa más, la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en la Constitución. Ahora bien, si analizamos la situación actual, tanto la Fuerza Armada como el FMLN han cumplido con los acuerdos de paz. La primera como una institución permanente al servicio de la nación y el segundo como un partido político que respeta el sistema democrático establecido. Además, el Frente y Funes ya gobernaron 5 años y no pasó absolutamente nada. Ahora los más radicales dicen que Funes no es del Frente y no pasaron 5 años diciendo que eran la misma cosa. Se nos quiere vender la idea que El Salvador es Venezuela y que el fantasma del miedo se apodere de nosotros. Estamos aquí para pelear contra las realidades negativas históricas de nuestro país. Realidades, en lugar de andar peleando contra fantasmas imaginarios que son productos de otras realidades. El problema de El Salvador es que no hay dinero y se requiere un gobierno honrado, honesto, cero codicia, cero evasión, cero corrupción, o que se acerca a ese cero, y luego capacidad y diligencia. La honradez y la honestidad son primero. Si no las hay, es preferible un tonto y dejado que robaría menos que un diligente y capaz. Son cualidades válidas solo si se acompañan de la primera virtud, el manejo decente de las finanzas públicas y el cuidado para ver que otras manos no se metan fraudulentamente en ellas. En eso estaremos vigilantes. Aclarando conceptos también, hablará si ve algo que no es correcto, sea el gobierno que sea. Y el que gane en estas elecciones del domingo tiene que escoger a su gabinete, que todos sean honrados y correctos. Si le deben favores a alguien o se tiene compromiso previo y no brilla por su honradez histórica,
que se manden de diplomáticos a lejanos países como hacían los militares, pero que no los metan en el erario nacional. Recuerden la oración del corrupto: Señor, no te pido que me des, poneme donde hay y de lo demás yo me encargo. Eso le pasó a Duarte, un hombre honrado, aunque no lo eran todos sus amigos. Y a Arena le están ahora cobrando la factura, y eso es por los anteriores funcionarios. Se han destapado algunos, pero si abren la caja de Pandora, muchos más saldrían a la luz. La gente más sensible al ver esto se desmayarían de los nombres que aparecieran. Otros sensibles ahora dicen: ojos que no ven, corazón que no siente. También otros dicen: serán los culpables y tal vez aparezcan los destinatarios. Si el Frente gana, que es casi seguro, y hace un buen gobierno, tendrá para rato. Si no, no se levantará de nuevo. Eso está en las manos del profesor Salvador Sánchez Serén. Y aunque algunos crean que estoy buscando un puesto para mí, que no quiero, ni necesito, ni aceptaría. El profesor Salvador Sánchez Serén es un hombre honesto, honrado y de buenos sentimientos, pero tiene que cuidarse de los aduladores, de los que se acercan, sobre todo cuando calculan quién será el triunfador, o los que salen en la recta final, los que aparentan manejar un gran número de seguidores que ni siquiera con los jalados lo consiguen, y también aquellos que son listos, astutos y quieren lucrarse y saben pedir. Ojo, y a Norman también, por si gana, aunque es remoto. Norman es un buen hombre. Lástima por los que siguen manipulando a Arena y que no lo apreciaron como lo merece. El triunfo del Frente en el 2009 hizo que luego de una campaña de miedo preelectoral continuara una campaña permanentemente que ya entró al 5º año, metiéndole miedo al inversor salvadoreño y al capital internacional y a los electores, uniéndose coherentemente los medios, la derecha política y la derecha económica. ¿Cuántos de los paradigmas anunciados en el 2008 y 2009 se cumplieron? Ninguno. ¿Dónde está el socialismo del siglo XXI? ¿Dónde está la expropiación de propiedades? ¿Dónde está el comunismo? ¿Dónde está la quitada de casas? Si que las quitó fueron los bancos del sistema por gente que no pagaba. ¿Dónde está el cambio de sistema? ¿Dónde está el partido único? ¿Dónde está la impureza en las elecciones, etcétera, etcétera? Porque ahora sí se cumplirían los nuevos paradigmas. La lucha por el poder no se está haciendo por intermedio de una lucha armada, sino por una contienda electoral cívica y democrática amparada en nuestra Constitución política. Por consiguiente, el poder total no está en juego, ya que se encuentra repartido en los diferentes grupos que lo detentan, propio de una sociedad establecida: empresa privada, medios publicitarios, poder financiero, fuerza armada, gremios, iglesias, transnacionales, marco legal establecido, sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cambio violento a través de una lucha armada. Todo el andamiaje legal y la lucha por el poder total se encuentran en entredicho en un proceso electoral. Solo el gobierno saliente, lo que yo le llamo la gerencia del poder, se encuentra en juego. Todo sistema tiene sus cláusulas de salvaguarda y nuestro sistema constitucional vigente, producto de los acuerdos de paz, tiene un sistema de protección adicional sumamente bueno. De esa forma, el proceso de reformar la Constitución se hace complicado en los artículos simples y se vuelve imposible de reformar en los artículos fundamentales. No se puede tener mejor garantía constitucional a la par de una fuerza armada política y obediente, constitucionalmente obligada a cumplir la Constitución a disposición de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué tanto temor entonces? Para aquellos que no hemos estado nunca a la sombra del poder y que no nos hemos lucrado de ello, no nos atemoriza que gane un partido, que gane el otro, sobre todo con el cerrojo constitucional que evita el cambio fácil de la Constitución y que nulifica cualquier intento de un cambio oneroso del sistema. Quien intente prorrogar su mandato, lejos de aumentar su poder o perpetuarse en él, conseguiría lo contrario, incluso el ser depuesto y desprestigiado. Y no hay nadie que se conozca, o que yo conozca dispuesto a ello, ni de izquierda ni de derecha. Así que todos a votar, sin miedo, pero que los paradigmas autoimpuestos no cambien tu análisis. Hazlo de acuerdo a tu conciencia. Finalmente recuerda que la votación es en El Salvador y no estás en Venezuela. Muchas gracias.